En los estudios de la radio ya tenemos al profesor José Antonio Galeano, nuestro invitado del día de hoy. Hola, profe, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. No es un lugar común ni recurrente decirles de mi satisfacción y mi alegría por compartir esta mesa de amigos y hablar de estos temas que si no los hablamos nosotros los hablan muy pocos, y entonces es muy importante para nosotros, amigos de Beto, organizados, digamos, poder contar en qué estamos haciendo, qué pasa con él, cómo se siente un ser humano lacerado por la injusticia y que mueve todas nuestras fibras más íntimas y que nació, curiosamente, hace 62 años, el Día de los Derechos Humanos. ¿Podemos hacer un resumen del caso de Beto Riar? Con muchísimo gusto. Beto Riar empieza su carrera pública. Él se autodefine como un docente de aula que dejó el aula para servir a su país y que cuando terminó lo que él entendió era el servicio a su país, volvió al aula. Esto lo define muy bien. Deja un trabajo muelle, digamos, tranquilo, para tratar de instalar la idea de la nueva escuela pública paraguaya. Y lo hace primero como viceministro del entonces ministro Horacio Galeano Terrón en el año 2008, cuando asume Fernando Lugo el gobierno de la República. Y unos meses después, ustedes recuerdan, era viceministro y salta a ministro. Y la gente dice, ¿de dónde salió este? Que no tenía. Y escuché que hablaban ustedes de la falta de protección política, decía Fito, ¿no? Sí, de familia liberal, los Rial, claro, son liberales, sí. Obviamente que por ese lado nadie podía discutirle la posibilidad de integrar ese gobierno de coalición, ¿verdad? De la alianza. Y empieza a trabajar en serio, o sea, empieza a trabajar de 5 de la mañana a 10 de la noche. Cuando se dio cuenta, 2 años y pico después, estaba desatendiendo cuestiones familiares muy complejas y le pide al presidente que lo releve. Bueno, en ese tiempo del Ministerio de Educación, Beto compra, bajo su administración se adquieren 5 inmuebles. Y hay uno de ellos, que es el edificio Excelsior, que obviamente está en el microcentro capitalino, que fue adquirido de completamente buena fe y con todas las prerrogativas legales y todos los requisitos que se imponían para el efecto. Se pagó un precio justo, no hubo sobrefacturación. Se le acusó de, cuando termina su mandato, cuando pasan las cosas que pasan, y un proceso que va a durar 12 años, y que se reaviva en el año 2019, cuando él deja el país para trabajar en el extranjero, en lo suyo. Él enseña en universidades argentinas, vive de hecho en Buenos Aires, y le avisan de que la causa en su contra iba a reactivarse, y él viene a hacerse cargo de la situación. Beto viene y se presenta, y es entonces cuando empieza un poco este calvario judicial, por llamarlo de alguna manera, porque no es jurídico, es judicial. El caso de Beto es un caso claro de lo que hoy en la doctrina jurídica se llama lawfare, o sea, acoso judicial. No es el único caso, hay muchísimos casos muy públicos. A mí me pareció muy lúcido el análisis que estaban haciendo ustedes acerca del caso de Beto, porque en el fondo es una suerte de oveja descarriada, es una suerte de persona que se sale de los carriles normales, un tipo que no da ni recibe coima, un tipo que no da ni recibe comisión. Aquí tengo un cuadrito que quiero compartir con ustedes porque creo que es bastante gráfico. ¿De qué se le acusa a Beto? A Beto se le acusa de lesión de confianza. Una figura, ¿verdad?, que obviamente afecta a los altos funcionarios públicos. El caso suyo era ministro de Educación, uno de los ministerios no solo más grandes en volumen, sino en importancia y en recursos.
Se le acusa por sobrefacturación en el caso del edificio Excelsior, eso se quedó demostrado que no existió, él pagó 14.000 y pico de millones, después podemos entrar más en Honduras. La tasación había dicho que era de 12.500 millones sin IVA, con lo cual entraba ya en el rango tranquilamente de lo que él terminó pagando. Y sobre la tasación otra vez hay una diferencia más o menos del 5 al 10%. Entonces él podía haber pagado incluso 15 o 16.000 millones de guaraníes y no hubiera sido absolutamente ninguna sobrefacturación. Al no haber daño patrimonial, no hay lesión de confianza. Por utilizar la vía de la excepción para vender el edificio, él demuestra y obtiene todos los permisos para poder usar la vía de la excepción por la urgencia que implicaba el hecho de comprar en ese momento el edificio. Pretende con ese edificio y otros ahorrarle en alquileres al Estado paraguayo en 10 años 50.000 millones de guaraníes. Eso nadie dice. ¿Verdad? En 10 años hubiera ahorrado. ¿Cuál era el objetivo de la compra? Claro, una compra conjunta. Y hay que decir que el MEC tiene 20.000 oficinas alquiladas. Por favor, el MEC es uno de los ministerios. Bueno, por generar un daño patrimonial del monto total del edificio, hoy propiedad del MEC, con posesión y título. Vale decir, se le acusa de haber cometido los que pueden tipificarse de ser ciertos como faltas administrativas, incluso graves, pero ahí no hubo delito. Y si no hay delito no puede haber condena. No hay delito en el caso de Beto. No pudieron demostrar nunca el delito. Ahora, lo lindo es este cuadrito que es de que no se lo acusa, ¿verdad? No se le acusa de abuso de autoridad y usurpación de funciones. Un tipo de una acrisolada condición de ser humano en el trato con los demás. No se le acusa de malversación de fondos públicos. Salió más pobre que lo que entró y ya era pobre. ¿Verdad? Como él dice, vayan a revisar mis cuentas, vayan a revisar mis declaraciones juradas, No se le acusa de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Para nada. Vendió gran parte de su biblioteca. 40 años, sí. 18.000 libros, gran parte de la biblioteca a la venta para poder afrontar los gastos judiciales. Así mismo. Prevaricato no hay, tráfico de influencias tampoco, administración en beneficio propio tampoco desvío de recursos públicos, no hay omisión de los deberes de un funcionario público, no hay discriminación en la administración pública, no hay violación de secretos, no hay coacción, no hay desacato, no hay nepotismo, no hay exacciones. Entonces, cuando uno escucha todo esto lo que no hay, y con todo lo que hoy hay, ¿verdad?, te da mucha rabia que una persona inocente esté pagando en la cárcel una condena a medida. ¿Qué está pagando? ¿Por qué? ¿Qué está pagando realmente? Y está pagando un invento. ¿Pero por qué? Lo último de lo que le acusaron cuando ya no podían acusarlo de nada es de no haber titulado el edificio, de no haberle dado título al edificio. ¿Cómo está el edificio hoy? ¿Qué es el edificio hoy? Ahí se tienen que ir presos todos los ministros porque claro. El Estado paraguayo no tiene título de muchísimos bienes. Casi nada. El edificio se ocupó incluso. Yo llegué a trabajar en ese edificio en el tercer piso en unas oficinas, o sea que es mentira que no se ocupó nunca, es mentira que el edificio se compró cuando ya tenía daños estructurales severos, lo cual es absolutamente falso. Hoy está derrumbado naturalmente, ¿verdad? Una casa, tu casa pequeña, construcción, que no la atiendas durante años y no las mantengas cuidadosamente, se te va a caer en la cabeza al día siguiente, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que está pasando con Beto. Pero más allá de todas estas consideraciones jurídicas y judiciales, aquí se está cometiendo un verdadero atropello a la dignidad de una persona buena. El otro día conversando con él, yo lo visito muy regularmente. Es más, en alguna medida en redes soy la voz de Beto porque él no quiere hablar con la gente y entonces escribe unas apostillas que yo leo y se comunica con la gente de esa manera.
reflexionábamos acerca de por qué le tocó a él. Dice, y porque vivimos un estado de injusticia latente. La injusticia está allí y de repente te puede tocar. Y sobre eso está escribiendo y sobre eso quiere hablar al salir, porque él dice, voy a salir de acá. A lo mejor dentro pues hoy son 169 días, ¿verdad? Sigue su cómputo. Está ahí su cómputo, sí. Está su cómputo con su letra. Son 1095 días, 3 años, ¿verdad? Y él lleva 163. La condena está firme. Firme y ejecutoriada. La condena no se puede tocar. Lo único que se puede hacer para paliar mínimamente esta injusticia es que le puedan dar arresto domiciliario, que se vaya a su casa. Tiene un suegro de 94 años. Tiene una mujer a la que ama y que lo ama. Tiene un hijo de 20 años que está haciendo la universidad y que vive con él, que está empezando la universidad. Vale decir, como dice Emilio Camacho, a Beto Riar le destrozaron la vida en alguna medida, ¿verdad? Sigo preguntando por qué. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo se sostuvo todo esto en todas las instancias? ¿Cómo? La primera. Si no se pudo probar absolutamente Cámara nada de Apelación, la Corte, por favor. Bueno, en la Cámara de Apelación, en el Tribunal de Sentencia, digamos, que lleva a cabo el juicio oral, como ustedes saben, hubo un voto que es absolutamente brillante, el de la doctora Mesalina Fernández, que pone el acento y demuestra palmariamente que no hubo ningún delito, pero sin embargo igual se aplica este viejo dicho de ten razón, más fica preso, sí. ¿Verdad? O sea, no hay ninguna razón. Yo no puedo decirte, Oscar, querido, sí, por qué está preso. Lo que sí puedo decir, pero con mucha fuerza, es que fuimos sorprendidos todos nosotros por una condena encima hecha a medida. Él es la cabeza de un proceso caratulado Luis Alberto Riar Montaner y otros sobre lesión de confianza. ¿Y quiénes son los otros? Hay otros 2 con él. No quiero citarlos, claro, porque no. A uno lo sobreseyeron libremente. Al otro le dieron 2 años. Eso es escarcelable. A él le dieron 3. No, a Beto 3. Y no puede ser escarcelado. O sea, entonces, me preguntaban sobre quienes tuvieron a su cargo la fiscal de ejecución, bueno, de ahora, está con permiso ahora, está con problemas de salud, es Licarol Ucohuan Benítez, y los jueces fueron, la fiscal en el Tribunal de Sentencia fue la abogada Marlene González de Ovelar. Los miembros del tribunal, la doctora Gloria Hermosa, la doctora Alba González y la doctora Mesalina Fernández. Mesalina Fernández fue la que votó a favor de Riad. Y en el caso de el Tribunal de Apelación fueron el doctor Carlos Ortiz Barrios, Emiliano Rolón Fernández y Arnulfo Arias Maldonado. Y en el Tribunal de Casación, cuando llega a la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, el doctor Luis María Benítez Riera, la doctora Carolina Llanes y el doctor Manuel de Jesús Ramírez, que votó a favor de Rial. O sea, Rial pierde en las 2 instancias en las que pudo litigar, digamos, pierde por 2-1, ¿no? Y eso es así. Escuché decir, Oscar, recién cuando venía para acá, que Beto puede ser considerado un rehén político. Sí, puede ser considerado un rehén político. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque se apartó del rebaño, compañero. Porque se apartó del rebaño y porque era diferente y porque terminó demostrando que uno puede salir por la puerta grande de un ministerio como el de Educación sin haber tocado un peso, sin haber manchado su nombre y fortalecido ante la sociedad. Porque Beto está queriendo, en alguna medida, sin considerarse absolutamente ningún héroe, porque nada más lejos de él. Ustedes estuvieron con él, estuvimos 2 horas hablando con él. Y verdaderamente no tiene ninguna apetencia después de esto. Él quiere volver al aula. Él quiere volver al aula y quiere escribir. Está escribiendo 2 libros sobre Ramón Indalecio Cardoso, ¿verdad? No es que está perdiendo el tiempo ahí adentro, ¿verdad? Es verdaderamente conmovedor lo que pasa con él. A mí me acusan de demasiado apasionado cuando hablo de él,
pero lo soy porque siempre he sido así por un lado y por el otro, porque si algo ha movido mi existencia es pelear contra la injusticia. Y aquí hay mucha injusticia. Entonces, no se pueden responder muchísimas preguntas, o se puede conjeturar de todo. Pero eso sería una irresponsabilidad supina. Digo, y si me permitís, claro. Carta escrita por él, hoy. Dice, me siento preso, no da gusto, esto no tiene nada de heroico, mucha gente relativiza o banaliza tu angustia de recluso, tengo miedo cada día y me duelen las tripas este calabozo, pero estoy vivo, agradecido, acompañado, y a pesar de mis cobardías personales, no me puedo detener. Siento la imperiosa necesidad de pedalear siempre hacia adelante, con esperanza y compromiso, con una vida digna que no discrimina ni margina. Gracias a la vida porque todavía me asombra, me duele y me revela tanto la injusticia como la opresión del indefenso, porque se me hace un nudo en la garganta cuando soy testigo de esos pequeños gestos de humanidad cotidiana. Y, a pesar de mi pequeñez e imperfección, siento el llamado de la santidad a lo Don Bosco. Todo esto es real y concreto, porque el amor es más fuerte, como decía Tango Feroz. Y si tenía razón este rockero, qué fuerte es el amor. A mi familia, a la auxiliadora, a la docencia, a mi patria, a mis compañeros de reclusión, a los ellos y ellas que el Señor me regaló como vínculos significativos que me impulsan a un constante crecimiento. Carajo, en este cumpleaños 62, gracias a la vida, sin margen de duda, confieso que he vivido, que vivo con full batería. Sigo plenamente hacia adelante, no en solitario, sino como parte de un pueblo que camina hacia la patria soñada que tenemos la tarea de hacer que suceda allá. Luis Alberto Beto Riar, 10 de diciembre 1962. Es el grito... Es muy fuerte. Es muy fuerte. Beto me decía, pues nos comunicamos, tenemos un método ahí de comunicación, ¿verdad? Mínimo. Y me decía, vos sabés que fue un cumpleaños muy diferente por el festejo. Pues inauguramos el club de lectura acá. Mira. Y leímos La caverna de Platón. Uh-huh. Con 10 de sus compañeros, 12 de sus compañeros. Policías e integrantes del EPP. Son los que están con él ahí. Y bueno, fue un momento muy extraño porque finalmente es mi cumpleaños, dice, es una cosa bastante rara, ¿verdad? Pero la primera vez que lo celebro así, con una comunión de espíritus tan fuerte, ¿no? Y cuenta, y a propósito de los libros, ustedes también los vieron, empezó con una idea, iba caminando una vez, pues al principio le permitían salir una sola vez por día, cada 3 días, una cosa así, ¿verdad? O sea, lo dejaron también de paso, a su manera. Como si fuera de alta peligrosidad. Estaba hablando de un peligrosísimo delincuente. Conste que si algo hay que decir es que el trato que le están dando en la agrupación especializada es ejemplar, ¿verdad? Y esto hay que decirlo también, ¿verdad? Porque, o si no, uno corre el riesgo de banalizar todo o de como dice él. Claro, como dice él mismo, ¿verdad? Le permiten, por ejemplo, estas cosas de tener un club de lectura cuando era pensado hace 5 o 6 meses, ¿verdad? Bueno, y él lo que hace es empezar a juntar libros. Cuando le pide a alguien algo para leer y él se da cuenta que tiene solamente filosofía en alemán y en francés, entonces dijo, esto posiblemente no te voy a poder prestar. Entonces dice, bueno, ¿y a vos qué te gustaría leer? Historia del Paraguay. Entonces me dice a mí, traes el libro de historia, vamos a ver si podemos hacer algo. Entonces me voy yo, loco tuyana, y le digo a Vidal y a Sánchez, vamos a llevarle unos libros de historia y de literatura paraguaya a Beto. Y nos vamos a llevarle 80 libros, me dijo Vidal. ¿En serio? Y ahí nos fuimos. Hoy hay 1.300 libros. Wow. Entonces, hay una suerte. Yo le digo, mira compañero, si en Navidad podemos venir a tomar un vino contigo a tu casa, ¿no? ¿Y cuán cerca está esa posibilidad, Gali, de que le puedan dar arresto domiciliario? Esto depende de un juez de ejecución que se llama Carlos Luis Mendoza Peña,
que es el que está en este momento en el... Hay que entender, Oscar me decía, él tiene sentencia firme. Sí, él tiene sentencia firme y ejecutoriada. Dentro de la sentencia caben algunas medidas que solamente la Corte puede tomar. Por ejemplo, la revisión total del caso. Y decir, sí, nos equivocamos acá, le pedimos disculpas al señor Riar y se va a su casa hoy. Y la revisión no puede empeorar la condena. La revisión solamente, a favor del rey. Solamente puede ir a favor del rey. Sí. Otro camino que tiene el indulto. Pero tiene que transcurrir cierto tiempo. Y el camino que tiene la justicia, porque siempre la justicia tiene algún elemento como para paliar sus propios errores, y es bueno hablar de los errores de la justicia con libertad, porque es constitucional la crítica a los fallos. Totalmente. Es total y absoluta. Uno no está criticando a la persona, sino al fallo, ¿verdad? Entonces, el juez de ejecución, una vez con la sentencia firme y ejecutoriada, tiene que ejecutar lo que le permite el Código de Ejecución Penal. Y esa posibilidad es la prisión domiciliaria. Por eso que nosotros estamos trabajando, y cuando digo nosotros estoy hablando de un grupo ya de cerca de 160 personas más o menos movilizadas en torno a esto, en redes, en acciones, en ponernos una camiseta que dice pedimos justicia para Beto Riar, vamos a estar esta tarde en la marcha, vamos mañana hay un acto bastante curioso, ¿no? Que después vamos. No, solo cerrando, yo veo dos tipos de rehenes, los que están condenados y dentro de un habitáculo como una celda. Este país también tiene rehenes en libertad. Claro. Y entonces, esa es la verdad. Y todos aquellos que dicen están exagerando, sé de mucha gente que tiene como aquella oficina del presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, que tenía unas 700 carpetas de fiscales y de jueces, como la espada de Demóstenes que dijo alguna vez algún político, pendiente sobre sus cabezas. Esos eran rehenes de un sistema que no quiere cambiar definitivamente. Este comentario tuyo, Oscar, me trae a la memoria una expresión del gran escritor, hombre de letras, un erudito, Carlos Villagra Marsal, que decía, es cierto que la gente que sufrió el exilio sufrió, pero nosotros tuvimos un incilio, tuvimos un incilio, decía, ¿verdad? No, por eso digo. Brutal. Bueno, felicidades a Beto, entonces, si le vas a hacer llegar, por favor, un abrazo. Y que en algún momento dejemos de tener rehenes de la justicia. Yo creo que va a llegar ese momento. No sé cuándo, pero Riar hoy va a pasar un cumpleaños lejos de su familia, y con todo lo que mencionaste, creo que hay posibilidades de una revisión. Debería ser, por lo menos. No estamos hablando de un delincuente como muchos de esos que todavía están en libertad. Gracias, José Antonio, por venir. Por favor, un enorme gusto estar con ustedes, compartir esta mesa de amigos, como dije de entrada, y sobre todo hablar de una cuestión de estas que tienen que movilizarnos, porque definitivamente cuando dejemos de pelear por lo que es justo, estaremos muertos. Muchísimas gracias a la audiencia NPI. Mañana nos reencontramos con una nueva edición.